Arturo Hernández. Alejandro, por favor, habla del papel que jugó el señor Márquez Sterling en la decena trágica. Gracias. Manuel Márquez Sterling fue, o era en ese momento, el embajador de Cuba en México. Y él era muy cercano, tenía una muy buena relación con la familia Madero y con el presidente, y durante esos días estuvo haciendo buenos oficios para tratar de que Huerta, una vez que capturó ya a Madero y a Pino Suárez y al resto, pudiera, a través de la renuncia de Madero, poderlos liberar, y él se encargaría de garantizar su salida de México para llevarlos a Cuba. Incluso había puesto a disposición de la familia Madero y de Huerta un barco para que se los pudieran llevar a Cuba. Entonces, hay muy buenos oficios de parte del embajador Manuel Márquez Sterling, que dejó todo esto narrado en un extraordinario libro que se llama Los últimos días del presidente Madero, y que todavía se puede conseguir. No sé, Agustín, si tú tengas alguna copia ahí en la Torre de Lulio, pero sin duda la tengo. Es un gran libro. Debe ser muy valioso un libro de esas. Sí, muchos de los libros de esa naturaleza adquieren con el paso del tiempo un valor no solo histórico, sino un valor para coleccionistas. Es como el libro que ayer nos comentaba Mario. Se van valorando y revalorando porque son las ediciones originales. En un momento dado, esas ediciones se vuelven únicas, ya que por motivos de cierto tipo político prefieren no volver a publicar esas ediciones. Pues solo ir a leerlo, porque a comprarlo está difícil. Pero no fue eso también la puntilla, porque con ese pretexto de que lo van a sacar, firma la renuncia. Lo engañó el secretario de Relaciones, Pedro Lascurain. Huerta ya tiene capturado a Madero, además tiene capturado, no capturado, sino todavía detenidos a los de la Ciudadela, y entonces llegan a un acuerdo para que sea elegido presidente Victoriano Huerta y convoque elecciones meses después para que luego el sobrino de Porfirio Díaz sea presidente. Como dijo Mario, al final se chamaquea a todos y los traiciona a todos. Pero para poder ser presidente, Huerta necesitaba la renuncia de Madero. Y entonces lo que sucede es, muy a la mexicana, ¿cómo hacemos lo ilegal legal? Bueno, entonces Huerta le dice a Lascurain, tienes que ir con el presidente y le sacas la renuncia. Va Lascurain con Madero y le dice, oiga, pues mire, por el bien de la patria, por el bien de usted y de su familia, renuncia, es mejor, la paz. Pero la tropelía que comete Lascurain es que no le dice que Huerta y los rebeldes habían asesinado a su hermano, a Gustavo, unas horas antes, en la madrugada del 19 de febrero. No le dice eso y convence a Madero de que renuncie. Yo casi tengo la certeza de que si le hubiera dicho que Huerta y los traidores habían asesinado a Gustavo, no hubiera firmado, hubiera preferido morir siendo presidente asesinado. Y entonces firma Madero y Pino Suárez. Lascurain lleva la renuncia al Congreso. De acuerdo al orden constitucional, si no había presidente ni vicepresidente y ya no había otros ministros, le tocaba al secretario de Relaciones Exteriores ser el presidente. Entonces ahí es cuando, una vez presentadas las renuncias y aceptadas las renuncias, quien sube a la presidencia durante 45 minutos es Lascurain. Son los 45 minutos más vergonzosos de muchos sexenios muy vergonzosos, pero aquí solo fueron 45 minutos. Y entonces, la única, acción de gobierno que él toma es nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Y ya, si no había ningún secretario y solo estaba el de Gobernación, quien seguía en el orden constitucional para ser presidente era Victoriano Huerta. Por eso Victoriano Huerta sube a la presidencia, digamos que legitimado por la ley, porque el presidente Lascurain en esos 45 minutos lo nombró secretario de Gobernación, renuncia, el Congreso ahí acepta la renuncia y entonces le dan el poder a Victoriano Huerta porque era el secretario de Gobernación. Así es como llega Victoriano Huerta al poder, legalmente, aunque de una manera total y moralmente reprobable, ¿no? Sí, porque es bajo coacción, finalmente, claro,
la renuncia de Madero es totalmente inválida. Y hay varias tesis que se escribieron al respecto, porque había gente que decía, no, él renunció, Huerta no era de ninguna manera un usurpador, no, es que la traición y las trapacerías de Huerta fueron inauditas, todo lo que hizo fue bestial en algún momento, entonces, qué bárbaro. Sí, eso, el propio Felipe Ángeles se incorpora de inmediato en el momento en que ya se emite el plan de Guadalupe y Carranza desconoce al gobierno de Huerta, Felipe Ángeles se va. Lo libera, está algunos meses en Lecumberri. Ya él no lo matan además, por el prestigio que tenía en el ejército. Entonces Huerta se da cuenta que si lo asesinan como a Madero y a Pino Suárez, se le puede voltear el ejército. Entonces, después de varios meses lo liberan y se va al exilio para regresar a unirse a las fuerzas constitucionalistas de Carranza. ¿A Gustavo es al que torturaron antes de matar? Terrible. Lo sacan, lo arrastran por el Parque Morelos, el que está enfrente de la Ciudadela, donde está la estatua de Morelos que había inaugurado Madero en 1912, y ahí se cuenta que los soldados lo pican con bayonetas. Le sacan el único ojo bueno que tenía. Exacto. Un tal Melgarejo saca su bayoneta y le saca el ojo. Y luego ya le dan un tiro ahí como para que ya deje de sufrir, pero sí, y lo entierran a flor de tierra. Ahí en el parque. Bajo el estiércol de los caballos lo entierran. Sí. Fernando Dazán, saludos. El presidente Madero se refugia en su marcha al Zócalo, en el edificio justo frente donde hoy se encuentra la estatua ecuestre elaborada por Javier Marín. Ese es el motivo de su ubicación. Así es. Así es. Y no es exactamente ahí, es donde está el edificio gemelo al de lo que era Regalos Nieto, ¿cómo se llama? Donde ahora dije ayer que era un Sanborns, no, pero es un Sears. En esa esquina se ve bien la foto y es precisamente ya en la última manzana o cuadra de Avenida Juárez. Pero también está un Sanborns ahí, Mario, y arriba está el Sears. Sí, cierto. Sí. Esa es la que sale en la película de James Bond. Sí, fíjate que sí. es por ahí. Pues hoy entonces va a ser esa celebración. Sí. Vamos a ver, porque lo que va a estar interesante, yo ya saben que como lo único que sé es de chismes, va a estar la ministra Norma Piña con el presidente. ¿Y Krill? Ese no importa. Pero es que ayer el presidente espetó que la ministra estaba por él, Alejandro. Sí, claro, sí. Que porque en otros tiempos el presidente era quien elegía al presidente de la Suprema Corte de Justicia y que ahora, gracias a él, todo es limpio y transparente. Y no es cierto, la reforma constitucional por la cual los propios ministros elegían desde ya hace algunos años al presidente de la Suprema Corte de Justicia no es de este régimen, si no mal recuerdo, no sé si incluso de Zedillo, pero no es de este régimen. O sea, ya la elección depende de los propios ministros, que si el presidente quiere a alguien, vimos ahora, el presidente quería a la ministra, que no es ministra, o que al menos no está totalmente comprobado si es o no es, pero le salió, como dicen, el tiro por la culata y no llegó a ser la que él quería. Eso habla de la independencia del Poder Judicial y también de que el mecanismo diseñado por la propia Suprema Corte de Justicia y aprobado por una reforma constitucional para que ellos sean quienes elijan al presidente de la Suprema Corte de Justicia funciona pese que al presidente no le guste. Entonces, para hablar en plata, ¿le ganó el ego? Totalmente, claro. Hasta se ríe, yo creo que en cierta parte, como diciendo, miren, hasta de esto yo soy responsable.
O sea, todo en este país se ha hecho gracias a él. Hasta las pirámides de Teotihuacán.